Buen día, mi nombre es Cindy Barahona y junto a Wendy Salgado y Carlos Zavala realizaremos un resumen sobre la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito y además ejemplificaremos el tema con uno de los casos más emblemáticos ocurridos en el país. Comencemos. El fin principal de este documento jurídico va encaminado a luchar contra la criminalidad organizada de acuerdo a lo establecido en los convenios y tratados de los cuales Honduras suscribe sobre el tema. De igual manera, pretende salvaguardar el interés público en pro de la sociedad mediante el despojo de bienes, productos, instrumentos o ganancias originados, obtenidos o derivados del quebrantamiento a la ley. Para hablar sobre el término privación de dominio, primero definiremos qué es el dominio. Pues bien, el dominio es ser dueño de una propiedad o de un bien, es poseer todos los derechos reales de uso, goce y disfrute de un bien, ya sea mueble o inmueble. Y la privación consiste en la pérdida o extinción de esos derechos a favor del Estado. Aquel bien que es tuyo, que fue tuyo, pasa a ser parte del Estado porque se asume que se ha obtenido de manera ilícita. Ahora que sabemos a grosso modo en qué consiste la privación de dominio, veremos en qué casos el Estado puede extinguir los derechos reales que se tiene sobre un bien a su favor. Los casos son los siguientes: cuando exista un incremento patrimonial en un haber sin justificación, cuando se trate de bienes, productos, instrumentos o negocios que no tengan justificación ni económica ni legal, cuando, hablando de los bienes anteriores, estos provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, entre otros. Que estos bienes hayan servido como medio o instrumento para cometer un ilícito, igualmente cuando estén involucrados en un proceso penal y que sobre ellos no se hubiese tomado una decisión definitiva por cualquier causa. Cuando estos bienes tengan procedencia legal, pero que se hayan mezclado con bienes de procedencia ilegal. Cuando se trate de los bienes anteriores, además, las tarjetas de crédito o débito, cheques de viajero o instrumentos monetarios no declarados al entrar o salir del país. Y finalmente, cuando se trate de los bienes anteriormente mencionados, que se encuentren abandonados por más de un mes y que no se encuentre a su propietario. En los casos donde no se puede ubicar el bien, producto, instrumento o ganancia proveniente de una actividad ilícita, se tomará en consideración la decisión que el juez hará declarando privación de dominio sobre bienes o valores equivalentes a lo debido. Supongamos que lo debido es un auto valorado en 200.000 empiras, marca Honda Civic año 2018, pero este no se encuentra, pero sí se encuentra la cantidad en dinero o un auto de diferente categoría, se tomará como equivalencia a lo debido inicialmente. Tanto el principio de licitud, el derecho al debido proceso y el derecho a ejercer la contradicción están ligados entre sí, pues protegen y garantizan los derechos reales del titular o propietario de los bienes. Igual, este podrá constituirse de un apoderado legal, acreditar el origen lícito de sus bienes, ya sea mediante medios económicos o legales, así como ejercer el derecho de contradicción, defensa y otros derechos que la Constitución establece en estos casos. Estos mismos principios y derechos también aplicarán respecto a los terceros de buena fe. El ejercicio de la acción de dominio será promovida por el Ministerio Público ante un órgano jurisdiccional y se podrá hacer mediante dos etapas, una administrativa y una judicial. La administrativa comprende desde el inicio de la investigación y finaliza con la resolución del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público cerrará decretando un cierre administrativo o promoviendo la acción ante un órgano jurisdiccional. La etapa judicial consiste o comienza desde la presentación del escrito de solicitud de privación de dominio promovida por un agente o fiscal del Ministerio Público y finaliza con la ejecución de la sentencia definitiva dictada por el juez o tribunal. La acción de privación de dominio comienza con la solicitud que hace un agente del tribunal o un fiscal del Ministerio Público a un órgano jurisdiccional competente. Esta acción o solicitud deberá de contar con los siguientes requisitos: identificar el órgano jurisdiccional, identificar los bienes, describirlos y su ubicación, describir el nombre y domicilio del propietario de los bienes, describir los fundamentos que sustentan la solicitud de la privación, señalar las pruebas que hacen válida la petición, describir el lugar y la fecha, colocar la firma y el sello del agente del tribunal o del fiscal del Ministerio Público. Mediante resolución, el juzgado resolverá dentro de 3 días hábiles. Si la acción carece de uno de los requisitos mencionados anteriormente, el juzgado dará un plazo de 3 días para que se corrijan, pero no cesará el procedimiento que ha iniciado el Ministerio Público. Admitida la resolución de privación de dominio, el juzgado notificará a los titulares de derechos reales y los emplazará
dentro de 10 días hábiles. Se notificará al domicilio o secretaría del centro penitenciario si así fuese el caso. Si no se encuentra al propietario del bien, la notificación permanecerá fijada en la tabla de avisos del juzgado durante 5 días y simultáneamente se publicarán edictos por 3 días en la radio y periódicos escritos y 2 días en periódicos digitales. El juzgado, en un plazo de 5 a 10 días, señalará una audiencia con la presencia del fiscal del Ministerio Público y la persona afectada o apoderado legal para informar sobre el proceso de privación de dominio que se ha iniciado sobre sus bienes. Si el titular no se apersona, se nombra de oficio un apoderado que velará por el cumplimiento del debido proceso. Además, se fijará la fecha y hora para que las partes presenten medios de prueba. Luego de escuchar los argumentos de las partes, se resolverá sobre la admisibilidad o no de los medios. Dentro de 3 días, el juzgado vertirá una resolución motivada. Contra la resolución emitida de resultar las pruebas impertinentes, inútiles o desproporcionales en relación a la finalidad, cabe un recurso de reposición que será resuelto en el acto o en un máximo de 24 horas. En esa misma audiencia se fijará la hora y fecha para evacuación de las pruebas admitidas dentro de 15 o 20 días hábiles. Finalmente, se expondrá oralmente las conclusiones finales y el juzgado dictará una sentencia definitiva sobre la acción. Antes de ahondar lo que es en el caso más sonado a nivel nacional, como lo que es el caso Rosenthal, daremos una pequeña narrativa sobre la cronología de los hechos, en la cual la familia Rosenthal se van privando de sus bienes. Cabe mencionar que en 2015 el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, mediante la OFAC, vinculó a 3 miembros de la familia Rosenthal y a 7 empresas de lo que es del grupo Continental por actividades ligadas a lo que es al delito de lavado de activos. Asimismo, unado a este hecho, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros declaró la liquidación forzosa a lo que es el Banco Continental por no alcanzar el índice de adecuación mínimo de capital requerido. Cabe mencionar de que la ley Kingpin en Estados Unidos prohíbe a las empresas de Estados Unidos tener relaciones comerciales con aquellas empresas que están en la lista OFAC. Debido a esto, el índice de adecuación de capital fue disminuyendo en lo que es en el Banco Continental. Asimismo, en 2015 también lo que es el juez de letra de privación de dominio emitió una resolución de conformidad al artículo 11, numeral 1 y el artículo 12 de lo que es la ley de privación de dominio, en la cual se aseguraban 62 bienes, dentro de los cuales se encuentran 19 empresas mercantiles. Asimismo, según nota de prensa del Ministerio Público en 2015, se informaron que las acciones antes indicadas estaban amparadas en el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, la ley de privación de dominio y la ley especial contra el lavado de activos. Cabe mencionar que esta privación de dominio se hace a través de un análisis patrimonial y una de las características de esta ley es que no forma parte del proceso penal. Es un procedimiento lo que es autónomo e independiente. Y además, lo que hablamos de lo que es en el artículo 12, que habla de los bienes equivalentes, como se persigue lo que son en dinero, los bienes equivalentes son aquellos bienes lícitos que se van a privar debido a que son equivalentes en el dinero para subsanar lo que es esta actividad ilícita. Cabe mencionar de que como se incautaron empresas, bienes, el delito de lavado de activos, lo que es, afecta lo que es al bien protegido, lo que es el orden socioeconómico, debido a que existe una falsa economía dentro de la región que afecta lo que es la inflación, ¿verdad?, a nivel nacional. Hemos concluido que es una ley que no solo asegura el bien, sino que lo incauta, y dentro del aseguramiento del bien es que una vez que se ha presentado por parte del Ministerio Público el requerimiento fiscal, la OABI debe proceder a congelarlo o a inmovilizarlo, es decir, si se trata de un bien inmueble, ir al registro de la propiedad y de ahí proceder a darle una prohibición de celebrar actos y contratos de ese bien, y lo mismo ocurre con los automotores. Muy bien, lo que está aconteciendo hoy en día es que van
le incautan a la persona, le quitan el bien, le dan un X plazo para que salga de la vivienda, le congelan las cuentas bancarias, le congelan todo tipo de bienes y eso prácticamente vulnera el derecho fundamental porque la Constitución de la República garantiza el debido proceso. Es decir, que toda persona debe ser juzgada, pero con todas las garantías y bajo todas las formalidades que la ley establece. Y también vulnera el principio como la presunción de inocencia, porque una persona se considera que mientras no es sentenciada o declarado culpable y que la sentencia no esté firme, se presume que es inocente. También violenta el derecho de la propiedad. Como primer punto, tenemos que la extinción de privación de dominio es una actividad de carácter real y contenido patrimonial, autónomo e independiente del proceso penal. Como punto número 2, hemos decidido que es una acción de naturaleza patrimonial y no personal. Su objeto de juzgamiento es la persecución del patrimonio que fue adquirido, usado o mezclado a partir de actividades ilícitas. Y como punto número 3, la ley consagra que en este procedimiento el derecho al debido proceso que garantiza y protege los derechos afectados al titular se puede presentar pruebas e intervenir en su práctica, así como ponerse también en los productos e instrumentos o ganancias, así como ejercer el derecho de contradicción, defensa y otros derechos que la Constitución establece. Como punto número 4, los bienes pueden ser extinguidos independientemente de quien tenga estos bienes en su poder, no importando si son personas individuales o jurídicas. Hemos visto que el CNA nos ha indicado que no hay retroactividad porque no es una ley penal. También dice que no es una ley administrativa, es un sentido estrictamente constitucional. Y otro punto importante que tenemos es que todas las personas que ostenten a la titularidad de bienes, es decir, ya sean personas naturales o jurídicas, por ser entes del derecho público. Y solamente el juez de privación de dominio ordena las medidas precautorias, así como las cautelares o de aseguramiento de los bienes e incluye la incautación a solicitud del Ministerio Público. Muy bien. La lucha contra la corrupción sigue dando batallas legales. Tenemos el caso Pandora. La figura de la ley de privación ha comenzado a ser incómoda para los élites políticos que hace 10 años recibieron aplausos por esta normativa, sin imaginar que una década después esta normativa tenía bajo resguardo sus bienes inmuebles, cuentas bancarias por presuntos ilícitos.